respuestas a algunos de mis críticos en estos videos. Estos religiosos ponen el grito en el cielo, valga la redundancia, y me dicen y me acusan: ¿no sabe usted acaso de que el hombre tiene libre albedrío? Fue concedido por Dios. Y quedan lo más tranquilo que existe. El único problema es que si el hombre tiene libre albedrío, significa que Dios no es omnisciente, no lo sabe todo, porque si lo supiera todo, sabe el pasado y sabe el futuro, y eso significa que no hay libre albedrío porque Él sabe lo que va a pasar. Si Dios sabe lo que va a pasar, significa que está determinado lo que va a pasar. Libre albedrío significa que Dios no lo sabe todo. Dios no es omnisciente. Pero también significa que Dios no es todopoderoso, porque significa que los hombres podemos hacer cualquier cosa sin preocuparnos de la voluntad de Dios, e incluso ni siquiera seguir la voluntad de Dios. Es decir, Dios no es ni omnisciente ni todopoderoso, es un Dios de mondongo. Hay que elegir. Si Dios es todopoderoso y es omnisciente, no hay libre albedrío. Si hay libre albedrío, Dios ni es omnisciente ni todopoderoso. Y si no es todopoderoso, es probable que no haya creado ni el cielo, ni la tierra, ni nada, porque para eso se necesita autopoder. No se pueden aceptar dos cosas contradictorias entre sí. No se puede comer una torta y al mismo tiempo dejarla intacta. Elija. O creer en su Dios todopoderoso y omnisciente, y en ese caso no hay libre albedrío, o creen en el libre albedrío y su Dios no sirve para nada. Este argumento tiene una falta de validez lógica. El primer error que encontramos en este argumento es que de una manera particular esta persona redefine el significado de lo que es el libre albedrío, dándole un significado muy diferente al que es real. El segundo error es que eslabona arbitrariamente una cadena de significados muy raros. Él menciona: si el hombre tiene libre albedrío, significa que Dios no es omnisciente. Y eso significa que no hay libre albedrío, porque Él sabe lo que va a pasar. También añade: libre albedrío significa que Dios no lo sabe todo. Y después de que, según él, mostró que hay una autocontradicción entre el libre albedrío y la omnisciencia y la omnipotencia de Dios, finaliza diciendo que no se pueden aceptar dos cosas contradictorias entre sí. Interpretando el argumento que escuchamos, lo que yo entiendo de esta persona, lo que él intenta decirnos a los creyentes en Dios es lo siguiente: si Dios es omnisciente, si Dios conoce el futuro, Él sabía que el hombre iba a pecar desobedeciendo hacia Dios. Y si Dios sabía que el hombre iba a pecar y Dios es omnipotente, todopoderoso, pudo haber evitado que el hombre pecara y no lo evitó. Así que la supuesta autocontradicción es: ¿por qué si Dios, con su omnisciencia, sabía que el hombre iba a pecar y con su omnipotencia pudo evitar que pecara, no lo evitó? Y él concluye: porque Dios no es ni omnisciente ni omnipotente, o porque no tenemos libre albedrío. Así que la tarea que tenemos por delante es descubrir si existe una autocontradicción entre el libre albedrío y la omnisciencia y la omnipotencia de Dios. Primero, debemos de respetar el significado real del libre albedrío. Y el libre albedrío denota la libertad que Dios le da a los hombres de elegir, tomando estos sus propias decisiones sin ser presionados por algo o por alguien. Así que el libre albedrío, para que funcione como tal, la voluntad de hacer las cosas debe de estar libre de coerción, porque si existe la mínima coerción, deja de ser libertad. Vamos a ilustrarlo de esta manera.
En la antigüedad, los padres elegían las parejas de sus hijos para matrimonio. Los hijos no tenían la libertad de escoger su pareja. Eran los padres quienes los comprometían desde pequeños. En el siglo XXI sabemos que estas cosas han cambiado. Si yo le digo a mi hijo, tú tienes libre albedrío para escoger tu pareja, y al momento que él elige una mujer y no es de mi agrado, y yo le impido que se comprometa con esa mujer, yo le estoy privando de su libre albedrío. Yo pudiera como padre enseñarle a escoger una mujer, yo le pudiera aconsejar si esa mujer no le conviene por ciertas razones y al mismo tiempo respetar su escogencia, aunque ésta esté equivocada, sin coartarlo. Así es con Dios. La Biblia dice, yo soy Jehová tu Dios, que te enseño provechosamente. Dios nos aconseja no practicar el pecado y al mismo tiempo respeta nuestra libertad de elección sin coartar nuestras decisiones. Si Dios interviene en mi decisión de escoger el pecado, al mismo tiempo me está quitando mi libre albedrío. Así que podemos entender por qué Dios, aunque conoce quién va a pecar y aunque tiene el poder de evitarlo, no lo hace, porque Él nos ha dado esa libertad de tomar nuestras decisiones y no va a intervenir en ella, y no va a intervenir en las acciones del hombre. Porque si Dios interviene en lo que el hombre ha decidido hacer, entonces ahí es donde habría una autocontradicción. Porque el ser humano podría decirle a Dios, Dios, primero me das la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo, y cuando escojo el pecado me privas de esa libertad interviniendo. Por tanto, este argumento de esta persona es inepto en sí mismo, porque aunque su argumento tiene elementos verdaderos, estos son manejados inválidamente. Las segundas críticas que me hacen estos religiosos es a partir de mis videos sobre las incompatibilidades o inconsistencias bíblicas. Ellos dicen que la Biblia no se puede leer ni entender literalmente, porque la mente humana es finita y la de Dios es infinita. Los seres humanos no podemos conocer esa mente infinita. La mente de Dios es incognoscible. Los seres humanos limitados no la podemos conocer. Extraordinario. Y entonces, ¿cómo podemos seguir su voluntad si no la podemos conocer? ¿Cómo podemos conocer y seguir la voluntad de Dios? Nadie podría saber cuál es la voluntad de Dios, puesto que por definición, según estos religiosos, es incognoscible. Es ilimitada y nosotros con nuestra mente limitada no la podemos conocer. Entonces, ¿por qué razón el Papa, los pastores evangélicos nos dicen que esa es la voluntad de Dios? Si según ellos es inconocible. Es absurdo seguir una voluntad que no la conozco. Si conozco la voluntad de Dios y la puedo conocer, quiere decir que ya la puedo conocer, y en ese caso yo puedo leer la Biblia. Y si leo la Biblia están todas las contradicciones, las falsedades, las contradicciones, los asesinatos, los genocidas, todo lo que está ahí. Habría que aceptarlo. Como eso es muy terrible para ellos, aceptar que Dios es un genocida, que Dios es un torturador, que Dios es un contradictorio, que Dios es un falso, dicen que no se puede conocer. Si no se puede conocer, no podemos seguir su voluntad, no vale la pena rezar, no vale la pena nada, ni siquiera tener religión, porque no se puede conocer la voluntad de Dios. Elijan. No se puede otra vez comer una torta y dejarla intacta. La mente de Dios es incognoscible. La pregunta absurda es, ¿cómo podemos seguir la voluntad de Dios si no la podemos conocer? Esta falacia que encontramos aquí se llama falacia de la falsa causa, donde se falla en errores de la argumentación causal. Aquí se confunde la mente de Dios con la voluntad de Dios que procede de la mente de Dios.
y se interpreta erróneamente que si no se puede conocer la mente de Dios, por tanto es imposible conocer la voluntad de Dios. Esto no es complicado desenmarañarlo, porque lo vemos, lo vivimos en nuestra vida diaria. Nos relacionamos con personas que conocemos su voluntad en ciertos asuntos sin conocer su mente, entendiendo como mente la parte pensante del ser humano, la que procesa la información, la que nos ayuda a entender, la que es responsable del raciocinio, del aprendizaje. Piensa lo siguiente: si yo soy jefe de un departamento en una fábrica y les digo a los empleados que están bajo mi cargo cómo quiero que se haga el trabajo, les estoy dando a conocer mi voluntad, sin que ellos conozcan mi capacidad para razonar, sin que ellos conozcan mi nivel de aprendizaje, etc. Esto sería sin conocer mi mente. Conocen mi voluntad, pero no mi mente. Dios nos ha dado a conocer su voluntad por medio de su palabra, por medio de la Biblia. La Biblia dice en Efesios 5:17 que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y también dice la Biblia, por labios del apóstol Pablo, ¿quién conoció la mente de Dios? Aseverando la incognoscibilidad de la mente de Dios. Así que podemos ver que una verdad no contradice la otra verdad. La conclusión de esta persona es lógicamente inadmisible. La tercera crítica que se hace es el argumento de que los ateos no podemos probar la no existencia de Dios. ¡Qué extraordinario! Dar vuelta a toda la lógica y utilizar una mentalidad infantil. El que afirma la existencia de algo tiene que probarlo. Los demás no tenemos que hacer nada. Yo lo dije en un video anterior. Si alguien dice, existen los turururus, tiene que probarlo. Nosotros no tenemos que estar haciendo pruebas para probar que no existen. Es el que dice que existe lo prueba. Lo otro es simplemente mala fe o mentalidad infantil. Aquí tenemos el onus probandi. La reflexión aquí es que el debate entre ateos y cristianos sobre la existencia o la inexistencia de Dios, los ateos supuestamente están libres de la carga de la prueba. La descontextualización que yo encuentro aquí del onus probandi es que los ateos, tocante al tema de la inexistencia de Dios, quieren librarse de la carga de la prueba, ya que, como escuchamos, es el que afirma la existencia de algo o alguien, es quien lo debe de probar. Pero la realidad es que la carga de probar un enunciado es para aquel que rompe el estado de normalidad, el que afirma poseer una nueva verdad sobre un tema. Y esto es no solo para el que afirma, sino también para el que niega, porque una negación en cierto sentido es una afirmación, ya que la afirmación y la negación de algo o alguien simultáneamente se dan de una manera implícita. Si yo niego que estoy adentro, estoy afirmando que estoy afuera. Si yo afirmo que estoy afuera, estoy negando que estoy adentro. Pensemos en el derecho penal. Si el acusado afirma que él no robó nada en esa casa, sino que fue otra persona que estaba con él dentro de la casa donde se cometió el robo, y el licenciado acusador asegura que no existía nadie más en la casa cuando sucedió el robo, más que la persona a quien se acusa de robo, entonces la carga de la prueba está sobre la parte acusadora. Él tiene que probar la inexistencia de otra persona aparte del acusado en el momento del robo. Así que la carga de la prueba es para quien afirma ya sea una existencia o una
inexistencia. Esto es tanto para creyentes como para ateos.